Hola a todos. Hoy veremos a una gran amiga mía. Probablemente se preguntarán, ¿quién es? Pero antes, déjame contarte algo sobre ella. Cuando yo era pequeño, a veces me enfermaba muy gravemente, y al rezar pedíamos su intercesión para que yo me curara, y siempre después de pedirle su auxilio, mejoraba de estado de salud. Y le tengo mucho cariño, así que con mucho gusto hoy aprenderemos sobre la vida de Santa Filomena. Hoy vamos a conocerla mejor. Entonces, sin más rodeos, comenzamos. Lo poco que se conoce sobre ella fue gracias a las oraciones de muchas personas que deseaban saber quién era ella y cómo llegó al martirio. En respuesta a estas oraciones, Dios permitió que Santa Filomena misma contara su historia a 3 personas. Entre ellas destaca una piadosa religiosa de Nápoles, la venerable Madre María Luisa de Jesús, que murió en olor de santidad. Estas revelaciones han recibido el permiso de la Santa Sede para su impresión, dando testimonio de que no hay nada contrario a la fe, el 21 de diciembre de 1883. Pongamos mucha atención y escuchemos a Santa Filomena, que nos va a contar sobre su vida. Yo soy la hija de un príncipe que gobernaba un pequeño estado de Grecia. Mi madre era también de sangre real. No tenían hijos, eran idólatras y continuamente ofrecían oraciones y sacrificios a sus dioses falsos. Un doctor de Roma llamado Publio, ahora está en el cielo, vivía en el palacio al servicio de mi padre. Este doctor era cristiano. Viendo la aflicción de mis padres, por un impulso del Espíritu Santo, les habló acerca de nuestra fe e incluso les prometió posteridad si consentían en recibir el bautismo. La gracia que acompañaba a sus palabras iluminó el entendimiento de mis padres y triunfó sobre su voluntad. Se hicieron cristianos por encima de sus voluntades y obtuvieron la gran deseada felicidad que Publius les había prometido. Un premio a su conversión. Al momento de nacer, me pusieron el nombre de Lumena, en alusión a la luz de la fe, de la cual era fruto. El día de mi bautismo me llamaron Filomena, hija de la luz, Filia Luminis, porque en ese día había nacido a la fe. Mis padres me tenían gran cariño y siempre me tenían con ellos. Fue por eso por lo que me llevaron a Roma, en un viaje que mi padre fue obligado a hacer debido a una guerra injusta. Yo tenía 13 años. Cuando llegamos a la capital, nos dirigimos al palacio del emperador y fuimos admitidos para una audiencia. Tan pronto como Diocleciano me vio, fijó sus ojos en mí. Escuchó toda la explicación del príncipe, mi padre. Cuando éste acabó, y no queriendo hacer ya molestado, le dijo a mi padre: «Yo pondré a tu disposición toda la fuerza de mi imperio, y te pediré a cambio solo una cosa, que es la mano de tu hija». Mi padre, deslumbrado con un honor que no esperaba, accede inmediatamente a la propuesta del emperador, y cuando regresamos a nuestra casa, mi padre y mi madre hicieron todo lo posible para inducirme a que accediera a los deseos del emperador y a los suyos. Yo lloraba y les decía: ¿Ustedes desean que por el amor de un hombre yo rompa la promesa que he hecho a Jesucristo? Mi virginidad le pertenece a él, y yo ya no puedo disponer de ella. Pero eres muy joven para este tipo de compromiso, me decían y proferían las más terribles amenazas para obligarme a aceptar la mano del emperador. La gracia de Dios me hizo invencible. Mi padre, no pudiendo convencer al emperador con las razones que alegó para ser dispensado de la promesa que había hecho, fue obligado por Diocleciano a llevarme a su presencia. Tuve que soportar nuevos ataques de parte de mis padres hasta el punto de que, de rodillas ante mí, imploraban con lágrimas en sus ojos que tuviera piedad de ellos y de mi patria. Mi respuesta fue: no, no. Dios y el voto de virginidad que le he hecho está primero que ustedes y mi patria. Mi reino es el cielo. Mis palabras los hacían desesperar y me llevaron ante la presencia del emperador, el cual hizo todo lo posible para ganarme con sus atractivas promesas y con sus amenazas, las cuales fueron inútiles. Él se puso furioso e, influenciado por el demonio, me mandó a una de las cárceles del palacio donde fui encadenada, pensando que la vergüenza y el dolor iban a debilitar el valor que mi divino esposo me había inspirado. Me venían a ver todos los días y soltaban mis cadenas para que pudiera comer la pequeña porción de pan y agua que recibía como alimento. Y después renovaban sus ataques,
que si no hubiera sido por la gracia de Dios, no hubiera podido resistir. Yo no cesaba de encomendarme a Jesús y su Santísima Madre. Mi cautiverio había durado 37 días, cuando en medio de una luz divina, vi a María con su divino Hijo en brazos. Ella me dijo: «Hija mía, 3 días más de prisión, y después de 40 días dejarás este lugar de sufrimiento». Las felices noticias hicieron que mi corazón latiera de gozo. Pero como la reina de los ángeles había añadido, dejaría la prisión para ser sometida a tormentos muchos más terribles que los anteriores. Pasé del gozo a una terrible angustia, que pensaba me mataría. Entonces me dijo la reina de los cielos: «Ten valor, hija mía. ¿No sabes el amor y la predilección que tengo por ti? El nombre que has recibido en tu bautismo es garantía de ello, y la semejanza que tiene con mi hijo y conmigo, como tú te llamas Lumena, y tu esposo se llama Luz, Estrella, Sol. Y como soy llamada Aurora, Estrella, la luna en su máximo fulgor y el sol. No temas, yo te asistiré ahora que tu naturaleza se debilita, con toda justicia. En su momento, la gracia te prestará sus fuerzas y el ángel, que también es mi ángel, Gabriel, cuyo nombre expresa fortaleza, vendrá en tu auxilio. Te recomendaré especialmente a él para que cuide de ti como mi más querido bien». Las palabras de la reina de las vírgenes me dieron nuevamente valor, y la visión desapareció, dejando la prisión llena de un perfume celestial. Lo que se me había anunciado pronto se realizó. Diocleciano perdió todas sus esperanzas de hacerme cumplir la promesa de mi padre. Tomó la decisión de torturarme públicamente, y el primer tormento era ser flagelada. Debido a que ella no se avergüenza de preferir a un malhechor, condenado por su mismo pueblo a una muerte infame, en lugar de un emperador como yo, entonces merece que mi justicia la trate a ella, como él fue tratado. Ordenó que me quitaran mis vestidos, que fuera atada a una columna, y en presencia de un gran número de personas de la corte, hizo que me azotaran con tal violencia que mi cuerpo se bañó en sangre, lucía como una sola herida abierta. El tirano, pensando que me iba a desmayar y morir, me hizo arrastrar a la prisión para que muriera. 2 ángeles brillantes con luz se me aparecieron en la oscuridad y derramaron un bálsamo en mis heridas, restaurando en mí la fuerza que no tenía antes de mi tortura. Cuando el emperador fue informado del cambio que en mí había ocurrido, me hizo llevar ante su presencia y trató de hacerme ver que mi curación se debía a Júpiter, diciendo: «Él ha decidido positivamente que tú serás la emperatriz de Roma». Y lanzó seductoras palabras y promesas de grandísimos honores y aduladoras caricias, esforzándose por completar el trabajo del infierno que había comenzado. Pero el Espíritu Santo, al cual había encomendado mi constancia, llenó de luz mi entendimiento en ese instante para dar todas las pruebas de la solidez de nuestra fe, a las que ni Diocleciano ni ninguno de sus cortesanos presentes pudieron nunca responder. Entonces se renovó su frenética ira y ordenó que fuera sumergida en las aguas del Tíber con un ancla en el cuello. La orden fue ejecutada, pero Dios no permitió que esto tuviera éxito. En el momento en el cual iba a ser precipitada al río, 2 ángeles vinieron en mi socorro cortando la soga que estaba atada al ancla, la cual fue a parar al fondo del río, y me transportaron gentilmente a la vista de la multitud a las orillas del río. Este milagro obró un maravilloso efecto en un gran número de espectadores que se convirtieron a la fe. Pero Diocleciano lo atribuyó a cierta magia secreta, y me arrastraron por las calles de Roma y ordenó que me dispararan una lluvia de flechas. Cuando las recibí, mi sangre fluía por todos lados. Él ordenó, cuando estaba exhausta y moribunda, que fuera llevada nuevamente al calabozo. El cielo me honró con un nuevo favor. Entré en un dulce sueño, y cuando desperté estaba totalmente curada. El tirano, lleno de rabia, dijo: «Que sea nuevamente traspasada con flechas afiladas». Otra vez los arqueros doblaron sus arcos con todas sus fuerzas, pero las flechas se negaron a salir. El emperador estaba presente, y al ver esto se llenó de rabia y decía que yo era una maga. Pensó que la acción del fuego
destruiría este encantamiento. Entonces ordenó que las puntas de las flechas fueran calentadas en un horno al rojo vivo, y con ellas mandó apuntando nuevamente contra mí, y esta vez las flechas fueron disparadas. Pero éstas, luego de recorrer parte de la distancia que las separaba de mí, tomaron milagrosamente la dirección contraria desde donde habían sido lanzadas, y 6 arqueros fueron muertos por éstas. Entonces, varios de ellos renunciaron al paganismo, y la gente comenzó a rendir público testimonio del poder de Dios que me había protegido. Esto enfureció al tirano, que determinó apresurar mi muerte, ordenando que mi cabeza fuera cortada con un hacha. Entonces mi alma voló hacia mi divino esposo, el cual me coronó con la corona de la virginidad y la palma del martirio. Y distinguida con esta elección, tengo parte en el gozo de su divina presencia. Este día, que fue tan feliz para mí por verme entrar en la gloria, fue un viernes, y la hora de mi muerte fue a las 3:00 de la tarde en un día, y la misma hora en que el divino Maestro expiró. Filomena fue una joven mártir del inicio del cristianismo, de la cual su existencia quedó ignorada hasta que hallaron sus restos mortales el 24 de mayo de 1802. Esto sucedió el día de María Auxiliadora. Durante una de las excavaciones que constantemente se hacen en Roma, la encontraron en la catacumba de Santa Pristilla, en la Vía Salaria, en donde los excavadores encontraron una tumba cubierta por 3 losas, y en ella había una inscripción rodeada de símbolos, que aludían al martirio y a la virginidad de la persona ahí sepultada. La inscripción en la tumba decía: Lumena Pax Tecum Fi. Posiblemente, las losas fueron puestas incorrectamente debido al poco conocimiento que los obreros tenían del latín. Por lo tanto, la inscripción correctamente puesta se leería: Pax Tecum Filumena. En español: Paz sea contigo, Filomena. Bueno, hasta aquí termina el video, aunque pronto habrá una segunda parte. Nos vemos pronto, y recuerden, todos podemos ser santos.